Vamos a presentar ahora a quienes integran el equipo de Economía Política.uy, que llevan la tarea adelante de desmitificar la economía política. Estamos hablando de Gabriela Cultelli y Héctor Tajam, a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida aquí en el domingo de Fogón en Fogón. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes. Andrés Correa los saluda. Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes, audiencia. Hola, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes por ahí? Muy lindo comenzar recordando al Pato Cuartino, ¿verdad? Porque esa frase de desmistificar la economía, sí, venía de él. Justamente. Sí. Ahí está, vale la pena entonces, porque bueno, de alguna manera esa tarea continúa, ¿no? Y bueno, tratamos de continuarla de alguna manera, para ser visible, para poder entender, para poder llevarla al llano, algunas cuestiones que hay quienes quieren que parezca complicado, que sea complicado, y lo ponen en lenguaje para que no se entienda. Me preguntaba un poco y quería compartir con ustedes, a raíz de que vimos algunos artículos publicados en Mate Amargo, con respecto a el tema de la pobreza extrema y esta comparativa a nivel de América Latina, en estos 15 años, los pasados 15 años, y preguntaba entonces esa comparativa, ¿qué nos dice sobre esa pobreza y esa pobreza extrema en lo que fue la política implementada durante estos 15 años en América Latina? Sí, en primer lugar, eso que le llaman la década ganada tiene su razón de ser, ¿no? ¿Por qué le llaman? Se trata, y estamos hablando de personas, ¿no? No simplemente de un indicador, o un indicador que indica personas. Claro. Y son 50 millones de personas que entre 2004, 2014, 2015, después ya cambian los procesos de Argentina y Brasil, sacamos 50 millones de la pobreza más 8 millones de la extrema pobreza, 58 millones de personas en total, ¿verdad? Que salen de estas situaciones. Y la pobreza tiene su contracara en la riqueza, allí mismo en los indicadores sociales. A nosotros nos gusta, antes de hablar de su contracara, de la riqueza, que elegimos esta forma de expresión de la pobreza, ¿verdad? Porque por lo general uno se lo va a encontrar expresada en porcentajes de la población. Bueno, pues la llevamos a personas, a cantidad de personas y su evolución, ¿no? Que es lo que estamos mostrando allí en un grupo de países que tuvieron estos procesos progresistas y otro grupo de países, ese grupo de países le llamábamos y otro grupo de países del continente que no lo tuvieron, y que tuvieron un comportamiento diferente en este sentido. Pero como decía recién, el otro punto, que también son 5 los indicadores del mate, no por gusto, empiezan con la masa de plusvalía. Opa, palabra rara, pero no es tan rara. Todo trabajador sabe de qué se trata. Es aquella parte de que él mismo trabaja o ella y que no se le es remunerada, no se le retribuye a ella o a él, sino que se le apropia el dueño de los medios de producción, sean estos medios de producción bares, restaurantes, bancos, fábricas, lo que sea, no solo el obrero de overol, ¿verdad? Sino todos nosotros también, trabajo calificado o no calificado, puede ser incluso el Estado. Y en este caso no está contabilizado el Estado, pero bueno, esa masa de plusvalía, que así se llama, para el Uruguay, la vemos allí con su distinta evolución, durante todo el ciclo, 1998 hasta el 2020. El 2020 va a ser referencia Héctor más adelante. Lo que es curioso allí señalar, y antes de... pasemos, también a partir de allí pasamos a ver
otra cosa, que es la relación de esa masa que se apropia el dueño del lugar, en relación a esa masa, o sea, la relacionamos ¿con qué? Con la masa salarial después. Y cuando estamos relacionando esa relación de apropiación, ¿no?, con esa retribución, lo que estamos viendo realmente es la tasa de explotación, ¿no? Se le llama la tasa de explotación, tasa de plusvalía, cuota de plusvalía. En su época Marx la situaba en un 100%, como que la mitad, ¿no?, se la apropiaban los capitalistas, la otra mitad los y las trabajadoras. Con la diferencia que los capitalistas eran un grupo reducido de personas, ¿no?, y las y los trabajadoras, miles de miles de miles de miles. Entonces, no es lo mismo en Uruguay, por ejemplo, hacia el 2020, esta relación da un 107%. O sea, hay, según la CEPAL, unos más de 60.000 empresarios, entre medianos y grandes, que se apropian de un 35,7% del Producto Bruto Interno. Eso para el año 2018. O había una masa de trabajadoras y de trabajadoras que hacían más de 1.600.000 más o menos, que se apropiaban del 33%, o sea, o que se estarían apropiando en el 2020 de un 33,3%, entre toda esa cantidad de gente. Y así sucede en todos lados. También mostramos allí el comportamiento de estos indicadores en América Latina, pero teníamos datos hasta el 2016, y allí se ve también bien claro cómo es que los países progresistas, si bien aumenta la masa de plusvalía y por tanto, bueno, hay crecimiento de ello en toda esa época, aumenta mucho más la masa salarial y por tanto se puede hablar y corroborar en esos años un proceso de distribución del nuevo valor creado. Lo otro que vemos también es el índice de Gini. Le pusimos el índice de Gini porque es uno de los más conocidos, y lo que hicimos de un poquito diferente allí, que también lo mostramos en el mate, es el índice de Gini en la propiedad de la tierra, porque por lo general el índice de Gini, que es un índice de la concentración, mientras más crece, más concentración hay, mientras más baja, más distribución, o sea, lo contrario, habría, y ese índice para la tierra muestra un crecimiento constante desde el año 2000 hasta la actualidad, con la diferencia que entre el 2000 y el 2005, en aquella crisis, para el caso uruguayo, esto no lo podemos mostrar para América Latina porque no tenemos los datos, crece porque por la variación en las dos puntas, o sea, el crecimiento de los establecimientos agrícolas de los dueños de la tierra, ¿no?, con mayor cantidad de tierra, y la disminución de los establecimientos más chiquitos. Eso en la etapa de la crisis hasta el 2005. Después el crecimiento se da por un cambio entre los sectores del medio. Lo que sí se ve bien diferenciado es el crecimiento del índice de Gini en los países que no pasaron estos procesos progresistas, como Chile, Colombia. Cuando uno mira un poco estos indicadores, explica algunos procesos y explosiones sociales de estos últimos tiempos. Claro. Claro. Y en relación, por ejemplo, a los países, como decíamos recién, que habían pasado estos procesos progresistas, ¿no?, con marcadas y demostradas formas de distribución del valor. Bien, de ese valor, la distribución, como dice Gabriela, de un nuevo valor. Estamos hablando de la creación de lo que habitualmente llama el valor agregado, es decir, la actividad económica, el punto de partida de toda actividad económica es una materia prima a transformar, y allí el trabajo, fundamentalmente acompañado de tecnología, etcétera, transforma esa materia prima, crea un nuevo valor, ¿sí?
ese nuevo valor es el que se cuantifica anualmente o en el valor agregado o en el famoso Producto Bruto Interno o el PIB del tanto que se habla. En 2020, y para empezar a hablar justamente con, con estos números, en 2020 en Uruguay hubo una caída importante de ese valor. No quiere decir que no se creó un valor nuevo. Se creó un valor nuevo inferior en un 6%, que es bastante importante. Fíjense que en 15 años se creció al promedio del 4%. Bueno, en 2020 bajó en un 6% ese nuevo valor creado. Y si lo vemos, por ejemplo, generalmente se acude al dólar por ser una moneda más común y además con su valor tienen números más manejables, por decirlo de alguna manera. En 2020 se creó un nuevo valor de 49.000 millones de dólares y en el 2019 había sido de 56.000 millones. Es decir, que la riqueza a repartir, o sea que después se va a transformar en ingresos de la gente, se redujo en dólares en un 12%. ¿Por qué en dólares en un 12% y en volumen en un 6%? Bueno, porque a partir de abril el nuevo gobierno devaluó la moneda nacional y por lo tanto, si lo vas a repartir en dólares y eso es lo que en la comparativa internacional tenés todavía un 6% menos, ¿sí? Pues bien, ¿cómo se repartió este nuevo valor creado, nuevo, pero más chico, ¿sí? Entre capitalistas, salarios, los contrapropistas, lo que se llama el ingreso mixto y el Estado, ¿sí? En 2019, digamos, el excedente o plusvalía, como definió Gabriela, que los capitalistas se apropiaron, era un 34,6%, casi un 35% de este nuevo valor agregado. En cambio, en el 2020, pese a ser un valor menor, se apropiaron casi del 36%, prácticamente un 1% más. ¿Qué pasó con los salarios, con la masa de salarios? Aquí estamos hablando de todos los salarios. Bueno, en 2019 fueron un 33,7% y en el 2020 un 33,3%, o sea, de todo el nuevo valor que era dado aquellos 49.000 millones de dólares, el 33,3% fue para repartir entre los trabajadores, o sea, un 0,4% menos. O sea, se aumentó el excedente y disminuyeron los salarios. Ahí hay una explicación de lo que Gabriela ya había indicado con la tasa de plusvalía, cuando se relacionan las dos cosas, en el sentido de que había aumentado. En 2019 fue de 103, o sea, un 3% más de excedente que masa de salario, y en el 2020 un 107, un 7%. Es decir, que en la crisis y creando menor valor, los capitalistas tienen una relación mejor con los asalariados. Los cuentapropistas, estos han sido los que peor se han llevado la crisis en la inmovilidad, por todo lo que afectó a determinados sectores donde allí están más representados. Bueno, los contrapropistas, que se habían llevado casi el 14% del valor creado en el año 2019, no llegaron al 13%, 12,9%, y redujeron un 1%. Y lo que se llevó el Estado a través de impuestos y de aporte a la seguridad social estuvo incambiado. Es decir, entonces, que tenemos una situación en la cual la relación entre el excedente que se llevaron los capitalistas y lo que se repartieron los trabajadores ha ido en aumento. Como recordaba Gabriela, los trabajadores asalariados son los asalariados. Si nos fijamos, los asalariados, ¿sí?, son 1.163.819 los calificados de la CEPAL en 2019, y en el 2020 eran un 60.000 menos, ¿sí? 1.100.000, ¿sí? Entonces el ingreso per cápita, ahora si hablamos del ingreso per cápita de cada uno, se rebajó
desde $1.351 a $1.173, ¿sí? O sea que perdieron $178 por mes, casi más de 7.000 pesos. Usted dice, qué barbaridad. Bueno, ahí están contabilizados, ¿sí?, todos aquellos trabajadores que no están recibiendo ningún ingreso. Y por lo tanto, el promedio, evidentemente, baja mucho más, y cuando repartimos en lo que entre todos, ¿sí?, la diferencia todavía es mayor. Los cuentapropistas todavía perdieron un poco más, ¿sí? En promedio perdieron prácticamente, están por mes prácticamente $200 millones. $200 por mes per cápita, ¿sí? Por eso decíamos, los cuentapropistas han tenido, que son parte del trabajo, parte de todo aquello que Gabriela calificaba como la parte que va a todos los trabajadores, son los que han perdido. Entonces, ahí hay una situación en cual, viendo desde arriba hacia abajo, y te recomiendo, Andrés, ahí se ha publicado un libro que se llama Los de Arriba. Sería bueno ahí usted alguna entrevista a esta gente de la universidad que está haciendo estos análisis de la riqueza de distintas ópticas, ¿no? Bueno, y para el 2020 también, cuando hablamos de la desigualdad, y que ya habíamos anticipado a través de ese índice de Gini, por quien lo instrumentó, el cálculo de ese índice. Fíjate que se hizo en la época de la Italia fascista, y el que lo realizó, más allá de ser un muy buen estadístico, estaba comprometido con el régimen de Mussolini. Hizo una relación entre la acumulación de lo que se va acumulando la población en distintos segmentos con lo que con los ingresos que reciben, y por lo tanto allí salió una medida de la distribución de la riqueza. Pues bien, en 2020 esa medida aumentó, y cuando aumenta la desigualdad se incrementa, aumentó 4 centésimos, porque se mide en 0,383 a 0,387, esa es la medida. Claro. Ahora, hay algunos, Andrés, no sé, me estoy diciendo demasiado, pero para ir cerrando, hay algunos que indican, algunos éticos indican que por cada puntito, por cada número que aumenta, más de un 3% de traslado de riqueza de los más pobres hacia los más ricos. Y aquí fueron 4 numeritos de eso que aumentó. Así que imagínate, Andrés, que como dijimos en otros programas, ¿no?, la política económica está ocasionando una traslación de ingresos hacia el capital, hacia los capitalistas, hacia los inversores muy fuerte, porque digamos, su ideología es que allí tiene que estar el punto de partida de la recuperación, y la recuperación no la vemos, y la pobreza aumenta, y muchos están capturando para sí, en lugar de invertir, están capturando para sí los beneficios que están recibiendo con menos impuestos, subsidios y otras dádivas que este gobierno le está dando. Ahí está. Yo les iba a preguntar, nos queda nada de tiempo, pero quería aprovechar a ver si podíamos, y digamos, aunque sea por sí o por no, pero esto que mencionaba ahora Héctor de la transferencia de recursos de un sector, ¿no?, claramente a otro, digamos, de los trabajadores, o sea, cómo se apropian de ese sector y se transfiere al sector de mayores recursos, ¿no? O sea que hay beneficiarios, ¿sí?, concretos, de quienes se están apropiando aún en esta situación crítica, hay quienes se benefician, ¿no?
Ahora, sin embargo, conocemos muy claramente y nos indignamos con los índices de pobreza, con la pobreza en aumento, ¿sí? Pero digo, no conocemos tajantemente que hay esta transferencia. Digo, ¿esto es claramente adrede o soy muy paranoico? Bueno, lo que pasa, Andrés, que digamos, las cuentas nacionales, que son, digamos, la contabilidad de la economía global, no tiene en cuenta, digamos, este excedente que es o los beneficios que se apropian los capitalistas en el curso de la actividad económica, ¿no? Y ustedes van a ver que el PBI siempre que consumo, más inversión, exportaciones, etcétera, ¿verdad? Exacto. Pero excedentes, así como nosotros lo estimamos, a partir de unas cuentas nacionales más viejas que sí lo hacían, no está presente. Entonces, es una labor complicada que nosotros estamos tratando de hacer conocer de que esta transferencia efectivamente existe. El PCNT constantemente lo está diciendo, porque claro, si uno... bueno, ahora Pepe Mujica, por ejemplo, fue muy claro decir, bueno, yo estoy viendo cómo los valores de los cereales, del ganado, las exportaciones están aumentando y sin embargo donde crece más la pobreza y donde crece menos los ingresos es en el área rural. O sea, se puede eso hoy, ¿no? Para este año, observarlo de manera indirecta. Hay sectores que crecieron, como el sector agropecuario, lleva unos 9 meses en crecimiento, y resulta, qué cosa, ¿no? Los salarios donde más cae, uno de los sectores donde más cae es allí. Claro. Entonces, esto es no es irracional, es la racionalidad capitalista, que es otra cosa. Claro. ¿No? Lo mismo se observa cuando a nivel mundial, por ejemplo, lo que se está trabajando ahora en Estados Unidos es un impuesto a los sectores que más que incrementaron su patrimonio en este año 2020, donde la mayoría cayeron. Claro. ¿No? Y estamos hablando de Amazon, bueno, de todo lo que tiene, creo que un poco lo hablamos la otra vez, lo que tiene que ver con las ventas online, con la informática, etcétera, etcétera. De eso también, pero lo que pasa es que allí llegamos hasta el 2019. Algo vemos en estos indicadores del MATE, es el comportamiento de esa tasa de explotación en 28 países de Europa, 3 o 4 de ellos definidos, y lo que se ve venir allí ya de antemano, ¿no? Muchos años antes del COVID, es la crisis económica que estamos viviendo ahora. Entonces, no es que estemos en la crisis del COVID, estamos en una crisis económica capitalista, ¿verdad? Con las características de esa crisis que estalla por todos lados, incluso medioambientalmente, y con ello la crisis sanitaria, pero no al revés. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y una última cosa que quería marcar mérito acá, porque digo, estas cálculos y estimaciones de la tasa de plusvalía, de la tasa de ganancia, que en relación a todo el capital que también lo hacen, en realidad son dirigidas y elaboradas mayormente por Tajam. Los demás seguimos. El Gini y eso sí, porque es más fácil. La cantidad de pobres, eso sí. Pero lo otro realmente son unas cuentas que llevan, indicadores que lleva muchos años realizando el compañero. Ahí está, valía entonces la mención de Gabriela con respecto al trabajo que viene realizando, el estudio y la investigación que viene realizando el doctor Tajam. Les agradecemos, por supuesto, enormemente la participación. Gabriela Cultelli, Héctor Tajam, integrante del equipo de Economía Política.uy. Bueno, por supuesto, los pueden buscar ahí en Mate Amargo y también en la página de Economía Política.uy. Y bueno, nos estaremos encontrando en alguna oportunidad, como siempre, aquí en De Fogón en Fogón. Mil gracias. Gracias a ti. Un Gracias saludo a ustedes. a todos.
gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen de llevar otras palabras a los estudiantes, ¿no? Y a nuestra gente. Ahí está, pasaba entonces Héctor Tajam, Gabriela Cultel, integrante del equipo de Economía Política.uy.